Y invitamos a Laura Ardila Alarcón, abogada de la Dirección General de Comercio de la Secretaría General de la Comunidad Andina, quien nos presenta la ponencia Género y Libre Competencia en la Comunidad Andina. Les cuento que Laura Ardila es abogada por la Universidad Santo Tomás de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia en el sector público y privado en su país, coautora de publicaciones en materia de libre competencia para la Universidad de Hemisferios. Desde el 2021 se encuentra laborando en la Secretaría General de la Comunidad Andina en la Dirección General de Comercio. Le damos un aplauso y le invitamos a que tome el uso del micrófono. Buenos días a todos. Bueno, ya con esta presentación, mi nombre es Laura Ardila, soy funcionaria de la Secretaría General de la Comunidad Andina y de antemano un agradecimiento especial a la Superintendencia de Competencia Económica por esta amable invitación. Justamente si vamos a hablar de libre competencia es importante tener todo el ámbito integral, es decir, la libre competencia a nivel nacional para Ecuador y la libre competencia a nivel subregional que vemos desde la Comunidad Andina. Y justamente, antes de que esté en mi presentación, lo que mencionó el superintendente de datos personales es muy importante. Hay una interseccionalidad entre algunos temas y la libre competencia. Y en esta oportunidad quisiera presentarles la exploración que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de un tema bastante, no es novedoso, pero sí estamos buscando que se apropie desde la subregión andina y que luego pueda internalizarse directamente a todos los países miembros de la subregión. En este caso vamos a hablar de la perspectiva de género o cómo integrar la perspectiva de género en materia de libre competencia. Bueno, como les mencionaba, una parte importante justamente porque me dieron la oportunidad de inaugurarlo y ya les iban a hablar de libre competencia el magistrado. La libre competencia en la subregión andina está enmarcado en la decisión 608, que son las normas para la promoción y la protección de la libre competencia en la comunidad andina. Como ustedes saben, comunidad andina comprende Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Y en ese orden de ideas, nuestro marco normativo tiene una especialidad única en su género y en este caso es la supranacionalidad. Podemos ser o podemos decir de una manera muy sencilla que somos una especie de mini Unión Europea, en este caso porque nuestras normas no pasan por Congreso, sino que tienen un efecto automático y eso en especial en libre competencia tiene un factor importante cuando se trata de investigaciones anticompetitivas. En la Dirección General de Comercio, una abrebocas, trabajamos varios temas y en este caso el acceso a mercados. Hay una línea importante y es la libre competencia. De acuerdo con la decisión 608, investigamos prácticas transfronterizas, tanto anticompetitivas como de abuso de posición de dominio. Entonces, para dar inicio, por favor, la slide número 2. Hay algo importante y es que, ¿por qué queremos hablar de perspectiva de género en materia de libre competencia? En general, el enfoque de género ha tenido variables articulaciones en materia de derecho, porque el derecho no puede ser simplemente para la aplicación de ciertos aspectos, sino que tiene que ir actualizándose conforme se han evidenciado prácticas discriminatorias en general. En ese orden de ideas, sí me gustaría partir de que el enfoque de género que queremos aplicar es un enfoque que ya ha superado un estadio de formalismo, en este caso, lo que llamamos la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Buscamos que a partir de la apropiación sociológica, la apropiación económica y toda esta asimetría en la división de los roles, por ejemplo, en el trabajo doméstico, podamos superarlo hasta llegar a un estadio de constitucionalización de comunidades históricamente vulneradas. Y aquí empezamos. Justo ese es el concepto por el cual aparece el género. Las mujeres hacen parte de este concepto de población históricamente vulnerada. Finalmente, cuando los estados constitucionales, justamente como el ecuatoriano, como el colombiano, el peruano y el boliviano, internalizan las normas de la Constitución y se desprenden a los demás ámbitos administrativos y de funciones de su gobierno, entendemos que la constitucionalización implica que implementemos en todas las áreas del derecho digamos que es ese punto de partida. Entonces aquí lo importante es establecer que sí hay unas relaciones desiguales de poder y apropiarnos de dónde está la raíz para tratarlo con la libre competencia. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo los vinculamos? La Unión Europea ya se adelantó en esto, lleva algunos años avanzando en este tema y lo hizo de una manera muy sencilla. Prácticamente se dirigió a su Tratado de Unión
de funcionamiento en los artículos 2 y 3 y encontró que efectivamente ellos mencionan la igualdad de oportunidades y la igualdad de partes. Entonces, hombre y mujer son iguales ante la ley. Sencillo. Sin embargo, la raíz de esto la vinculó a qué es lo que busca la libre competencia. Finalmente es la igualdad de oportunidades en un marco de eficiencia económica. Si vinculamos igualdad de oportunidades, ¿quiénes son los que tienen las oportunidades en la libre competencia? Por un lado, agentes económicos, por el otro lado, consumidores. ¿Quiénes son mayoritariamente consumidores? Mujeres también. Aquí hay algo importante y es que las cifras nos van a acompañar en las siguientes diapositivas para que entendamos un poco que más allá de seguir categorizando como población históricamente vulnerada las mujeres, porque buscamos es superar ese estadio, sí queremos dar a entender que si hay un porcentaje mayoritario de mujeres que están buscando acceso al mercado de manera efectiva, esto va a significar una diferenciación en elementos importantes cuando estamos en investigaciones anticompetitivas como la definición del mercado relevante. Y en otros aspectos, en las fusiones o concentraciones, cuando también queremos identificar si efectivamente una concentración tiene la capacidad o la potencialidad de generar un daño con esta concentración que se puede generar. Entonces, entendiendo esto, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo integrarlo nosotros a nivel subregional? Como les decía, la decisión 608 es nuestro marco normativo a nivel subregional. Tengo 4 cuestionamientos importantes que me gustaría presentarles. ¿Por dónde partimos? Lo primero es saber si pueden las autoridades o no perseguir un enfoque de perspectiva de género en la libre competencia o no. Esto es muy simple preguntarnos. ¿Cuál es el interés o cuál es en este caso el oriente que tienen las agencias de competencia nacionales? Pensemos, las agencias de competencia que son nuevas, que son emergentes, que tienen tal vez 5, 6, 7, 8 años de existencia, su norte puede ser muy diferente a agencias que ya están consolidadas con 20, 25 años y que han tenido un número de casos innumerables, incluso en materia de clemencia o delación. Entonces, eso va a cambiar de manera bastante diferencial cuál va a ser el verdadero enfoque que van a adoptar las agencias. Lo digo porque en este caso, en materia subregional, tenemos que comulgar cuáles son los intereses de las 4 agencias diferentes para entender verdaderamente cómo lo pueden hacer y nosotros cómo podríamos orientarlos. Partiendo de esto, vamos a un segundo cuestionamiento importante, y es, ¿cuál es el resultado si lo hacemos? ¿Es un resultado positivo o negativo? ¿Qué le implica a la agencia hacer esto? ¿Tiene más beneficios, bondades o realmente es totalmente, digámoslo de una manera, no tiene ningún producto o ningún resultado efectivo en la persecución como tal de las conductas anticompetitivas? Entonces, aquí hay una respuesta que me adelanto a decir y es que con esto podríamos empezar a equiparar las cargas de la desigualdad. Y ya nos vamos más adelante. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a equiparar? Porque estamos haciendo un ejercicio de identificación y reconocimiento. Vamos a aplicar lo que dirían en Europa el gender lens, vamos a ponernos unas gafas y le vamos a decir a los funcionarios que cuando revisen este tipo de casos puedan por favor identificar si es que un segmento de esta población, en este caso las mujeres, pueden no tener unas implicaciones diferenciales frente al resto de los consumidores. ¿Cuál sería el resultado? Ser menos neutrales, porque evidentemente hay una diferenciación y eso hay que reconocerlo. El tercer cuestionamiento que también es importante es justo lo que les decía, el enfoque de las agencias. Integrar el enfoque de las agencias armonizadamente es muy difícil, pero tampoco es lo que se está esperando, al menos de manera subregional. Lo que queremos es identificar las necesidades y a partir de las necesidades brindarles una orientación de cómo podrían o no integrar la perspectiva de género. Y finalmente el cuarto cuestionamiento es justamente cómo lo podemos hacer si tenemos una respuesta positiva de las agencias respecto a integrar o no la perspectiva de género. Muy sencillo, nosotros desde la Secretaría General de la Comunidad Andina consideramos que el primer elemento importante es la generación de estudios de mercado, un segundo elemento muy importante son las encuestas que se puedan presentar y tercero y más importante, recomendaciones no vinculantes que efectivamente creen orientación. Ese es uno de nuestros deberes, orientar a las demás agencias nacionales de competencia de nuestros países miembros. Con ello, entonces, podemos llegar a una primera conclusión aproximada, y es, ¿qué podemos afirmar nosotros? ¿Con qué estamos seguros? Lo primero es que, efectivamente, integrar la perspectiva de género puede mejorar la reformulación de políticas de competencia, sí. Piensen una cosa, ¿qué es lo que persigue la libre competencia en sus países? En este caso, proteger el interés público, el interés general, proteger el mercado, y en ese orden de ideas, que son valores constitucionales y bienes jurídicamente tutelados de esta categoría,
lo que estamos haciendo es ofreciéndoles más herramientas para que cumplan su deber efectivo. Y segundo y más importante, es que justamente podemos afirmar que el género sí tiene la potencialidad de crear diferencias y también de influir en los costos de transacción, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos entonces, superemos esa situación histórica de antecedentes y vamos a un abordaje reciente. Vamos a guiarnos, siguiente diapositiva, con la OCDE, las mejores prácticas internacionales. Ecuador es un país que efectivamente incluye las mejores prácticas internacionales dentro de sus procesos de competencia. En este caso, si bien no son parte en este momento, sí han generado peer reviews en el cual adoptan las mejores sugerencias para que su normativa se adecue justamente a los estándares que manejan otras agencias de competencia. En este caso es muy importante entonces todas las formulaciones de competencia o kits, herramientas de competencia que genera la OCDE eventualmente. Y aquí hay uno muy importante que data del 2018. En el 2018, la OCDE empezó a tener este tema entre sus diferentes ámbitos de acción y realizó un llamado a todas las consultoras que estaban trabajando este tema. Se presentaron Oxera, entre otros, y presentaron de las 100 candidaturas, 8 de ellas fueron escogidas como consultorías importantes para empezar a elaborar un norte sobre el tema de perspectiva de género a nivel OCDE. Y en ese orden de ideas destacaron 3 elementos importantes. El primero era el tema del mercado relevante, es decir, perspectiva de género era importante para la definición de mercados relevantes en prácticas anticompetitivas y en concentraciones. Segundo, también redefinir si efectivamente los consumidores como las mujeres pueden ser más vulnerables a los impactos de las decisiones de libre competencia. Y ahí venía un punto importante, zanjaron el tema derecho del consumidor y libre competencia. Y zanjaron otro tema importante y es las normas de discriminación que justamente buscan erradicar esas asimetrías desiguales de mujer y hombre que ya habíamos agotado con los estadios que pasamos. Y en ese zanjamiento de ideas llegaron a una conclusión. Consumidor y competencia son 2 caras de la misma moneda. Justamente, si bien atienden a diferentes enfoques, el principal en este caso es que desde la libre competencia las decisiones que se toman y las acciones que se toman tienen un impacto mucho mayor para el consumidor que el que podría tener el consumidor directamente actuando frente al agente económico y a motu propio. Entonces, esto dio un giro en la historia porque efectivamente la OCDE, luego de tener este llamamiento a las diferentes consultoras, genera su toolkit en perspectiva de género y genera unas recomendaciones. Las recomendaciones, como ustedes saben, no son vinculantes, pero son orientativas para efectivamente mejorar todos los procesos. Y en ese orden de ideas, rescato también unas preguntas para ver qué podemos nosotros hacer desde la subregión con ese toolkit de perspectiva de género. Lo primero que nos dicen es, dentro de esos 10 puntos, si pueden alcanzar a ver, justamente es que las encuestas han sido un factor importante, no solo si es que se llegan a integrar en un análisis de competencia, sino para generar relevamiento de información que no se cuenta a nivel, digamos, de los países miembros en los cuales, aun cuando sean países desarrollados, aún hay escasez de información respecto a este contenido. Entonces, la pregunta principal es, ¿qué podemos hacer más allá de generar guías orientativas? El toolkit de la OECD lo podemos vincular, pero ¿cómo lo podemos nosotros trasplantar al universo de la subregión andina? Porque tenemos diferencias sustanciales, ¿no? Este es un toolkit pensado obviamente en las necesidades de un norte, pero no de un sur. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí viene una parte importante. Siguiente diapositiva. ¿Cuál ha sido el análisis de perspectiva de género que se ha realizado entre nuestros países miembros? Una pregunta al público para que se puedan interiorizar la respuesta. ¿Conocen algún caso de prácticas anticompetitivas donde se haya vinculado la perspectiva de género? Donde ustedes conozcan que dentro de la evaluación y el análisis que realizó el funcionario trató temas de género, es decir, escolaridad, acceso a financiamiento de la mujer, edades de la mujer en edad laboral, algún tipo de elemento, o por ejemplo, el tema del impuesto rosa. Si ustedes lo conocen, el impuesto rosa es justamente ponerle un valor diferencial a los productos de higiene femenina frente a los de productos masculinos. Sencillamente, aunque presten la misma función, por el mero hecho de que son destinados a un género.
Entonces, en ese orden de ideas, si la respuesta es no conozco ninguno, hay un caso importante que me gustaría traer a colación y ahora que estamos en épocas de fútbol, justamente es el caso de Colombia, de la SIC en el año 2023. Conversando con ellos me comentaban que su caso bandera, en este caso de perspectiva de género, y es muy importante. Los actores vinculados fueron la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor de Fútbol Colombiano, algunos clubes femeninos y también, evidentemente, estuvieron investigados algunos agentes individuales que operaban dentro de estos clubes. Y aquí hay unos aspectos importantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la conducta que persiguieron? La conducta fue una cartelización. En este caso, hubo un acuerdo de precios para fijar el salario que iban a ganar las futbolistas en una temporada específica. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo se hace para asignar el salario a los futbolistas que van en ciertas temporadas? Bueno, realmente, un dato no menor es que el incentivo que tienen las futbolistas en Colombia para participar de esos clubes, más allá de la pasión por determinado deporte, es que efectivamente sea un salario mayor al que podríamos básicamente ganar las mujeres en Colombia en otro tipo de ámbitos, oficios o profesiones. Entonces, más allá de la pasión, hay un incentivo económico grande para las mujeres en Colombia. Entonces, acceder a estos clubes, como también pasa con los clubes masculinos, muchas mujeres en este caso, pertenecen a estratos socioeconómicos que evidentemente tienen necesidades. Entonces, partimos de una diferencia estructural, partimos de una dificultad económica, partimos también de una edad específica en las mujeres, es decir, pensemos que entran entre los 14, que empiezan sus inicios, hasta su 18 años más o menos, que es la edad culmen para estar en estos clubes o en estas ligas. Y en ese orden de ideas, como no es un dato no menor el tema del salario, la fijación de precios que se dio en este caso se dio efectivamente para condicionar cuánto iban a ganar las jugadoras. El salario que estimaron en este caso era casi que entre 3 salarios mínimos mensuales legales en Colombia. Estamos hablando de desde 1 millón de pesos hasta 4.500.000 pesos. Realmente ahí tendríamos que hacer una comparativa. ¿Cuánto gana un futbolista masculino en Colombia? Dependiendo de la división. Pero el hecho de fijarle el precio a una jugadora ya determina no solamente una asimetría, no solamente una condición abusiva dentro de los contratos de las jugadoras, sino que efectivamente se dio en el marco de los clubes femeninos y de quienes ostentaban el poder en ese momento para determinar el futuro económico de ellas y sobre todo la permanencia y sostenibilidad de ellas en estos clubes. Entonces, este caso es importante no solo por eso, sino porque generó la evidencia de que había un acuerdo, cartelización, generó que había cláusulas abusivas, estandarización de los contratos frente a los contratos que tenían los hombres, en este caso que juegan fútbol, porque evidentemente hay diferencias y algo más importante, la Superintendencia de Industria de Colombia encontró en la resolución, y esto lo argumenta es muy importante, que las mujeres generan mayores costes para ellos, más inversión, es decir, hay un desgaste económico en financiar una mujer futbolista versus un hombre, y en razón de ello es mejor prescindir o no invertir en ellas y por ende incluso quitarles temporadas de juego, dejarlas en temporadas que tal vez no hay mayor audiencia, entonces no se generaría verdaderamente un incentivo, y también las deja como en efecto de suplantar si es que no hay ningún equipo masculino que esté jugando en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, es una verdadera decisión respecto a temas de género que podríamos poner en evidencia en adelante en los diferentes clubes de fútbol de los diferentes países miembros. ¿Continuamos? Ahora quiero llegar un poquito al tema de cifras o estadísticas en la comunidad andina, justamente qué es lo que hacemos o cuál es el trabajo que hemos tratado de evidenciar respecto al tema género. Lo primero es, siguiente diapositiva, si están viendo ahí los cuadritos de cifras, quiero que por favor vean el número de ciudadanas andinas. Todas las mujeres que estamos acá estamos incluidas en ese censo. ¿Cuántas ciudadanas andinas somos representantes en este porcentaje versus hombres? Si se dan cuenta, superamos mayoritariamente a los hombres andinos, y en ese orden de ideas nos vamos a una tabla bastante importante y es la tasa de participación laboral. Si se dan cuenta, el rango inicia de mujeres de 15 años a más. Yo les comentaba que en el fútbol femenino en Colombia iniciaban desde los 14 años aproximadamente, no es una regla general, pero aproximadamente.
Si vemos del 2000 al 2025, 20 años han transcurrido, ¿hay un aumento? ¿Ustedes me podrían decir si realmente hay un aumento en la tasa laboral? ¿Realmente podrían decirse que no han habido caídas, que realmente, incluso teniendo en cuenta el tema pandemia, que realmente no ha habido una caída significativa que pudo haber ocurrido? Pero realmente deja mucho que decir y genera bastantes interrogantes respecto a por qué no ha aumentado la tasa laboral. Y si nos vamos a un elemento bastante importante, es justamente cuántas mujeres andinas están en edad fértil. Puede sonar bastante ruidoso esta palabra, pero quiero que se la lleven para un tema importante. ¿Cuáles son los segmentos de consumo en los que las mujeres estratégicamente pueden ser más sensibles dependiendo del precio, si es que aumentan o no? Productos de higiene menstrual, productos de cuidado femenino, productos que tienen que ver con el ámbito de la salud reproductiva y el no menos importante, de cuidado materno-infantil. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden ver, he señalado 3 elementos importantes y es dónde empezamos a hacer ruido y alertas teniendo en cuenta estas cifras. Es decir, cómo podemos nosotros empezar a generar un relevamiento de información y a partir de ahí análisis que nos permitan estudios de mercado o generar sensibilidades independientemente de que existan y se presenten nuevos ámbitos donde el consumo por parte de las mujeres también pueda resultar con alertas. Entonces yo les mencionaba justamente el materno-infantil, el de la salud sexual y reproductiva, pero hay uno no menos importante que justo nos toca ahorita con el tema fintech, y es el acceso a microcréditos. Estuve revisando antes de esta presentación justamente cuántas fintech creadas para mujeres, es decir, para que el acceso al crédito, el microcrédito de ellas fuera más fácil y efectivo, pensando en las necesidades de ellas y pensando, por ejemplo, en las madres cabezas de hogar o en la informalidad laboral y en la tasa laboral que no ha aumentado, y efectivamente, al menos en el rango del 2023 al 2025, se han creado unas 4 o 5. En la región hay 2, olvidé ahorita el nombre, pero justamente están creadas para las mujeres, sin perjuicio de que no hay una discriminación de que ese acceso también pueden tenerlo los hombres, solo que el porcentaje mayoritario se lo llevan las mujeres y entonces sí está prestando un verdadero servicio efectivo a una necesidad que es sensible y que puede generar alertas. Siguiente diapositiva, por favor. Volviendo entonces a la comunidad andina, ustedes me preguntarán, ¿y cómo la comunidad andina ha trabajado estos temas? No puede ser solamente reciente, en algún punto tuvimos que haberlo abordado justamente teniendo en cuenta que la comunidad andina ya tiene 55 años. Pues sí, efectivamente la comunidad andina tiene ciertos documentos, informes, decisiones, en los cuales el tema género se ha involucrado. 4 en específico que rescato. Si se dan cuenta, desde 2003 hasta el 2021 son las fechas importantes o donde se han dado la inclusión de este concepto dentro de decisiones importantes. Quiero rescatar una en especial. Vámonos al 2021. Justamente hay una decisión emitida por el CAMRE, que es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en el que participan los ministros, los cancilleres de los países miembros, y en este caso ampliado con los ministros de Comercio, y se trabajó un tema bastante importante en esta decisión. La decisión busca, 1, poner el foco en el tema de género, pero 2, y más importante, más allá de las cuotas de género que puedan existir en los diferentes comités que se trabajan en la comunidad andina, hubo uno muy importante y es que hay un mandato de los mismos representantes del CAMRE para que se transversalice este tema dentro de todos los ámbitos de acción. Y ese justamente es un trabajo que queremos nosotros implementar, que ya van a ver cómo la Secretaría puede darle el giro a esto y empezar a trabajarlo para cumplir este mandato. Siguiente. Volviendo a nuestra norma de decisión 608. ¿Dónde podemos nosotros identificar que podemos incluir temas de género? La decisión 608 tiene el capítulo de prácticas anticompetitivas como la legislación ecuatoriana en su mismo aspecto. Y en sus tipologías maneja las 2 clásicas, ¿no? Anticompetitivas y de abuso de posición de dominio. Ustedes se preguntarán cuál es más nociva de todas las prácticas anticompetitivas y de abuso de posición de dominio que están en cualquier catálogo normativo de libre competencia. Muy sencillo, la cartelización. Lo ha dicho la OCDE y lo reconocemos abiertamente. Esta se encuentra entonces en el artículo 7, literales A y B, que se trata de la fijación de precios y de comercialización junto con la repartición de mercados. Si ustedes se dan cuenta, volviendo al caso de la SIC también tiene un artículo que justamente
trata la fijación de precios y en este caso para la cartelización fue uno de los más graves, ¿no? Por los efectos anticompetitivos que genera. Y finalmente el Comité Andino Defensa de la Libre Competencia. Nosotros cómo funcionamos más allá de ser un órgano administrativo que vela por el Acuerdo de Cartagena y que administra los procesos sancionatorios de la decisión 608 como autoridad de competencia comunitaria. Bueno, trabajamos de la mano con el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia, que son justamente los países miembros con sus titulares de las diferentes superintendencias. En este caso, la Superintendencia de Competencia Económica tiene su titular en este comité y sienta voz y voto, obviamente, las decisiones que se emiten. La decisión 608 fue parte de un voz y voto de este comité. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué más hace el comité aparte de decisiones? Bueno, el comité genera dentro de sus agendas de trabajo, en este caso estamos en presidencia pro tempore de Colombia, finalmente para junio o julio entrará la presidencia pro tempore del Ecuador y es muy importante brindarles también a las presidencias pro tempores líneas de acción. Si integramos la perspectiva de género, ¿qué podríamos nosotros ofrecerles? Como la Secretaría General no cuenta con una norma de concentraciones, sí podemos generarles documentos, información de nivel subregional con cifras para que eventualmente ellos puedan tener criterios no vinculantes, recomendaciones, opiniones por parte de nosotros en materia de fusiones o concentraciones a nivel nacional. Lo que queremos a través del comité es que se fijen agendas donde podamos nosotros orientarlos, no vinculante, evidentemente, pero que puedan, digamos, las superintendencias contar con elementos y herramientas efectivas para internalizar justamente lo que teníamos como el toolkit de la OCDE. Y aquí justamente hay un mapeo, una hoja de ruta de cómo lo haríamos nosotros en la comunidad andina o en este caso en la Secretaría. Importante, ¿cuáles son las líneas de acción de nosotros? La primera, el enforcement, aplicación de la norma de competencia. ¿Cómo lo hacemos? Investigaciones. Y aquí hay algo muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Implicando este gender lens o incluyendo el gender lens justamente en el análisis de competencia. Esto tiene dos resultados posibles, es decir, que si efectivamente hay un análisis de competencia que tiene un efecto no en la decisión, quede plasmado en una resolución administrativa. Si no tiene un efecto que va a quedar plasmado en la resolución administrativa, igual no es una pérdida si lo vemos de alguna manera, porque es un ejercicio de identificación que le va a servir al funcionario, en este caso a nosotros funcionarios que revisamos los casos, para eventualmente generar más información del tema, más documentos que puedan aportar sobre la posibilidad del daño potencial que se genera de no incluir la perspectiva de género. Eso por una parte, y si se dan cuenta, aunque esté un poquito pequeño, hay un tema de dividendos dobles, quiero que se centren ahí, y es que cuando nosotros aplicamos nuestro ejercicio administrativo como autoridad de competencia, pueden haber dos dividendos que podemos ganar o perder, en este caso si aplicamos la perspectiva de género. El primero es que efectivamente cumplimos con lo que dice la norma 608, el mandato es eficiencia de los mercados de la subregión y el bienestar del consumidor. El segundo dividendo que ganaríamos es mitigar y combatir, es decir, nosotros nos estamos vinculando con el tema de la discriminación de las desigualdades de poder y estamos aportándole algo más a la norma que ya conocemos, la constitucional, la del consumidor, estamos aportando con una norma que puede resultar con un efecto más útil y eficaz que las normas que tal vez en este momento ya existen, ¿no? Entonces ese efecto utilidad es bastante importante tenerlo en cuenta. En este caso puede depender del tipo de investigación si tiene un efecto de dividendo doble o no. Si lo vieron en el caso de Colombia, si lo hubiéramos traído a nivel subregional, había un dividendo doble. No solamente se erradican visiones y perspectivas estructurales de discriminación, sino que además se alienta la persecución de la cartelización. Vámonos a otro punto importante y es la promoción. Nosotros no podemos descuidar que también tenemos un mandato de promoción de la 608 y en ese marco hay múltiples actividades con las cuales podemos ofrecerle también a las agencias de competencia desde la parte supranacional a la nacional. El primero y más importante es la abogacía de la competencia. Dos elementos, abogacía ad hoc para temas internos de la Secretaría. Como les comentaba, hay diferentes comités. No solamente está libre competencia, sino también hay aduanas, hay estadística, hay sector transporte, telecomunicaciones, y todo el tiempo los comités se están reuniendo y generando decisiones y negociando estos temas. Es decir, las decisiones que ustedes ven que son beneficiosas para todos salen de esos comités.
Y generalmente, por ejemplo, si vemos el comité de tema de transporte, temas aeroportuarios, costos entre vuelos internos, que si se han dado cuenta, los vuelos nacionales están costando, perdón, los vuelos internacionales entre países miembros cuestan más que vuelos internos de un país miembro. Entonces, esos temas en algún punto están tocando temas de libre competencia, posiblemente. Ahora, más allá, con perspectiva de género, ¿hay una consumidora afectada el día de mañana, una ciudadana andina? Ahí estaríamos haciendo abogacía de la competencia ex ante a que salgan esas decisiones internamente en la Secretaría. Luego tenemos la parte externa y es, ustedes, agencias de competencia nacionales, pueden brindarnos temas de interés en los cuales nosotros podemos generar esas opiniones justamente de acuerdo a los temas de interés de ustedes. Y finalmente, hay algo más importante y es el bienestar del consumidor. Bastante discutido, bastante polémico, porque depende justamente de la aplicación que dé la agencia de competencia. Y en este caso nosotros sí queremos empezar a generar un concepto de bienestar del consumidor desde la decisión 608, como mandato claro está. Y he identificado 4 líneas de acción. La clásica, el ciudadano andino es un consumidor. La siguiente, mujeres. La tercera, mujeres indígenas, porque si se dan cuenta, mayoritariamente en los países andinos hay un porcentaje amplio de culturas indígenas. Y el último y no menos importante, otro espectro de inclusión. Ahí estaríamos incluso superando los estadios de exploración que están haciendo en otros países, incluso de la Unión Europea. Siguiente diapositiva. Y otra arista no menos importante para que se den cuenta de la importancia de este tema en libre competencia. Ustedes se han puesto a pensar si en los casos de cartelización generalmente hay más hombres o más mujeres que se cartelizan. Hay una pregunta y es, ¿qué incentivos podrían generarse de manera diferencial si lo hablamos desde el género? Es decir, ¿quién tiene mayor incentivo para cartelizarse, hombres o mujeres? Esta respuesta, la verdad, es muy variada y está sujeta a estudios experimentales, en este caso, de comportamientos sociológicos y evidentemente desde las decisiones que toman los cuerpos corporativos, en este caso las decisiones de asamblea en una sociedad multinacional en este caso. Pero si ustedes vuelven a las estadísticas de la comunidad andina, vemos el tema de la tasa laboral. Volvamos ahora. ¿Cuántas mujeres laboralmente están activas? ¿Cuántas mujeres ocupan posiciones de poder en la toma de decisiones? ¿Cuántas mujeres son gerentes? ¿Cuántas mujeres realmente encabezan la presidencia de una asamblea de alguna sociedad? ¿Cuántas mujeres realmente tienen un poder de voz y voto efectivo en este tipo de ámbitos? Vamos a ir a un punto importante, siguiente diapositiva, y es cómo se evaluó en el caso de papeles suaves. Y esta evaluación no hace parte de las resoluciones del caso de papeles suaves que ustedes conocen. Este es un tema netamente que nos estamos apropiando justamente desde la Secretaría, y es revisamos de todos los antecedentes cuántas mujeres habían incluidas dentro del acuerdo de precios que existió de un país a otro. Y en este caso quiero que se fijen en la M de masculino y la F de femenino. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 2 empresas, sin decir nombres. ¿Cuántas mujeres se identifican? Tenemos 2 con cargos gerenciales. En este caso tenemos a una gerente de negocio y tenemos a una gerente de ventas. En todo el historial de la investigación, la gerente de negocio, en este caso de la empresa A, tuvo un poder de decisión muy amplio durante un periodo de tiempo bastante largo, 10 años o más. Y su vínculo en las decisiones, obviamente acatadas bajo instrucción del gerente B2B, representaban voz y voto de todas las maniobras que se implementaron. Entonces la pregunta aquí que subsiste es, ¿cuáles otros casos demuestran que efectivamente hay mujeres en cartelización? Muy pocos seguramente por estas desigualdades marcadas y lo que les mencionaba, cuántos alcanzan puestos directivos en los cuales, viendo qué incentivos tienen ellas para coludirse, que seguramente son muy diferentes a los hombres. En este caso de papeles suaves, tenemos 2 mujeres que estuvieron a lo largo del tiempo de la investigación y finalmente la mayor parte del tiempo uno de los gerentes fue el que pudo establecerse en el mayor nivel de decisiones, es decir, pasando de gerencias, direcciones hasta una gerencia andina, quien estuvo marcado, digamos, en este caso de género, ¿no? Y finalmente, no menos importante, justamente el bienestar del consumidor. Volviendo al tema del caso de papeles suaves, desde la perspectiva de género, después de todo lo que les he hablado, también hay 2 elementos importantes y es el establecimiento del daño. El daño en libre competencia es realmente difícil de establecer un análisis y en este caso papeles suaves no hay un análisis específico, pero es un tema que podríamos adelantar de manera exploratoria para un ejercicio académico.
Pero la pregunta para nuestro grupo de economistas fue, si hubiéramos establecido un daño, ¿cuál hubiera sido la metodología para poder establecerlo? Y en este caso, para verificar si efectivamente, ¿quiénes fueron las más afectadas en el caso papeles suaves? ¿Quiénes fueron los más afectados de los consumidores? ¿Mujeres o hombres? Teniendo en cuenta las estadísticas, teniendo en cuenta entonces el efecto que se dio en Ecuador, teniendo en cuenta cuántas mujeres en Ecuador están laboralmente activas, cuántas mujeres efectivamente están en la economía informal o formal, el tema de los salarios, si hay brecha o no hay brecha, y todo este tema nos lleva a dos escenarios posibles. No son exhaustivos, pero son los más cercanos para nuestro equipo de economistas. Y el primero es justamente hacerlo a través de, como ustedes pueden ver, una visión clásica, simplemente de mirar los excedentes del consumidor. Funciona y el resultado esperado es que si se hubiera hecho con perspectiva de género, hubiera evidenciado que sí pudo haber un impacto diferencial para las mujeres y con ello podríamos haber sentado un precedente. Eso puede quedar para futuras investigaciones académicas. Y el segundo escenario, no menos importante, es el tema de las elasticidades. Justamente con los economistas conversábamos y decían, pero es que es muy difícil establecer esas sensibilidades para decir cuándo un consumidor descarta un papel triple hoja versus un papel doble hoja. Pero eso sí es importante en materia de género porque volvemos a la misma discusión. ¿Cuántas mujeres laboralmente activas, cuántas mujeres son madres cabezas de hogar, cuántas mujeres tienen brecha salarial que optar por uno u otro sustituto, que en este caso no había sustituto porque había una cartelización, a un mismo precio pudo haber generado un daño económico que realmente fuese suficiente para determinar que con perspectiva de género hubiéramos tenido una decisión completamente importante y hito en la comunidad andina. Entonces, finalmente la conclusión. La última diapositiva es, este es un académico justamente que está trabajando mucho el tema desde la Unión Europea, pero también deja la pregunta que yo les decía, esto es para el norte y para el sur, ¿qué nos queda a nosotros? Y hay algo muy importante que rescatamos de esta cita, y es que él dice, bueno, esto está en fase exploratoria, y yo me preguntaba, ¿cuál es el derecho que justamente permite mayor, no creatividad, pero sí se está formando y es evolutivo? Pues el derecho comunitario. Entonces, la libre competencia comunitaria tiene un camino importante por avanzar. Esta es una discusión que no es nueva, pero sí se está zanjando en este momento en la comunidad andina y es importante que todos la tengan presente para empezar a generar debates sobre este tema. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Laura Ardila Alarcón, abogada de la Dirección General de Comercio de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y abrimos el foro de preguntas. Estimada Laura, ¿es necesario implementar un sistema supranacional de delación compensada? Y la segunda, un sistema andino de control de concentraciones. Bueno, muchas gracias. Al igual que el magistrado mencionó, en este caso las dos preguntas están completamente ancladas. ¿Es necesario implementar un sistema supranacional de delación compensado, lo que diríamos nosotros clemencia comunitaria? Sí, se ha discutido en el seno del comité, se ha discutido con la experiencia del caso Papeles Suaves y necesariamente lo que compete de aquí en adelante es, uno, primero la exploración comparativa, ¿no? Lo que decimos, vamos a revisar de los países miembros cómo se implementó, cuáles fueron los orígenes de ese programa de clemencia. Por ejemplo, para Colombia es programa de beneficios por colaboración, Bolivia delación. Entonces, en ese orden de ideas, no solo el tema conceptual es importante, el nomen juris, como uno diría, sino efectivamente qué tiene uno que no tiene el otro, ventajas, desventajas y finalmente armonizarlo en uno que funcione para la comunidad andina. Importante tener en cuenta justo lo que mencionaba el magistrado y es que si se investiga a nivel nacional y se investiga a nivel supranacional, en este caso la Secretaría General de la Comunidad Andina debe tener en cuenta esas sanciones a priori que existieron para su cálculo. En ese orden de ideas, en clemencia comunitaria puede que juegue una actuación similar en el caso de que se presente una solicitud de delación a nivel ecuatoriano, a nivel colombiano, y luego se presente una directamente en mesa de partes de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Entonces sí, se está trabajando en ello justamente por el caso Papeles Suaves. Y comparto completamente la respuesta del magistrado, sí necesitamos un sistema de control de concentraciones. Han habido oportunidades en que el Parlamento de la Comunidad Andina, que es otro de nuestros otro que hace parte del SAI, del Sistema Andino de Integración, ha presentado iniciativas, porque justamente el Parlamento es para eso, para identificar qué se necesita, qué se puede hacer y presentar también en mesa de partes de la Secretaría. Lo hemos evaluado,
pero como ustedes se han dado cuenta, hace parte también de negociaciones que tienen los titulares de las agencias de competencia de los países miembros en el seno de su fase, como diría una normativa legislativa dentro del comité. Entonces, es simplemente ponerlo en las agencias de las presidencias pro tempore para que nosotros podamos iniciar. Gracias.